Conversando. Nuestra entrevista de hoy. Muy buenos días, gracias por continuarse informando con Radio Maya Visión. Estamos todavía en el mes cívico, pero ha pasado ya lo más fuerte, el que es el 15 de septiembre. Creo que hay que ser correcto en cuanto a las celebraciones del 15 de septiembre. Aparece nuevamente una división de pensamiento. Mucha gente, como nunca creo yo, se había puesto a evaluar qué le ha parecido. Y los medios de comunicación, que han cambiado totalmente su discurso, generaron esa pregunta: ¿qué le ha parecido? Esa fue la pregunta que hacían todos los periodistas que andaban en la marcha. ¿Qué le ha parecido? Pretendiendo que todo ha estado mejor que antes. Sin embargo, yo pienso que es bueno ponerle atención al otro lado, que mucha gente dice: no me gustó. Mucha exposición de la militarización de la sociedad, y esto no es correcto. Y al decir verdad, yo creo que a nivel centroamericano o a nivel mundial, la celebración del 15 de septiembre más prometedora es lo que ocurrió en Honduras. El pueblo salió encabezado por el Partido Libertad y Refundación, y pues hubo enfrentamiento ahí. Así es que ahí van avanzando, en otros lugares vamos involucionando. Esta mañana con nosotros el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Buenos días, don Guido. Gracias por invitarme siempre a compartir con la audiencia de La Maya, la radio quizás más objetiva de este país, y que se mantiene en pie de lucha a pesar de tantas limitaciones. Doctor, es importante también porque la Maya Visión surge en el marco de la firma de los acuerdos de paz. La Maya Visión, dicen, no es una radio que viene de la guerra, es una radio que surge precisamente en el marco de la firma de los acuerdos de paz. Ahí surgen muchas reformas también. Dentro de ellas, las reformas electorales. Yo recuerdo aquella primera elección presidencial luego de la firma de los acuerdos de paz, que por un lado iba el doctor Armando Calderón Sol y por el otro lado iba el doctor Rubén Zamora. Y de inmediato el compromiso que ahí ocurrió fue trabajar por las reformas electorales como un pendiente que se había recomendado en la firma de los acuerdos de paz. Pero eran reformas realmente en un aspecto político totalmente diferente a lo que está ocurriendo hoy. Y creo que han ocurrido cosas muy lamentables, como que ya en el proceso, en la ejecución del calendario electoral, aparecían reformas electorales. Esto ocurrió con la anterior sala de lo constitucional. Y una cosa terrible que ocurrió también fue cuando, por ejemplo, aparece en una elección la primera vez que se implementa el voto cruzado, en donde, sin percatarse si habían o no recursos y cómo estaba decansada la gente, pero se ordena repetir el conteo. Cosas horribles que han ocurrido, que pienso yo que se distan del objetivo, del espíritu de los acuerdos de paz. Doctor, creo que es importante, cuando hablemos de reformas electorales, justo ir a revisar qué se proponía en los acuerdos de paz. Sí. Bueno, es importante el análisis histórico en este tema. Quizás decir de que prácticamente como que se veía dentro de los objetivos políticos, digamos, dentro de la función política de la extinta o de la anterior sala de lo constitucional, básicamente hacer una transformación de todo el espíritu legado por los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, básicamente en la reforma de México de 1991, en ese gran acuerdo, digamos, político en materia electoral, es el que crea básicamente el Tribunal Supremo Electoral, es decir, un tribunal, una nueva entidad en materia electoral que se encargue de organizar las elecciones y ejercer también justicia electoral.
Entonces se cambia esa composición que tenía, de una composición en donde solo van a estar integrados los partidos políticos, en ese caso eran partidos políticos de derecha únicamente, los que cabían en el anterior Consejo Central de Elecciones, que se crea en 1950 y al cual se le atribuían una serie de, digámoslo con claridad, fraudes electorales, como el del 72 y el del 77, si usted se recuerda, donde participó la Unión Nacional Opositora. Eso básicamente cierra los espacios políticos en este país y se apertura, a partir de que no hay acceso a la toma del poder por medio de los instrumentos que señalaba la Constitución, que eran los partidos políticos, se decide, ¿verdad?, la población tomar las armas y o iniciar la lucha armada en El Salvador. Fue precisamente por el cierre de espacios políticos. Posteriormente, con la firma de los acuerdos de paz, como estamos señalando, básicamente en el acuerdo del 91, después rubricado el 16 de enero de 1992, se crea una nueva institucionalidad. Esto es importante porque al lado de las reformas que se aplican al tema de la Fuerza Armada, lo que usted hablaba, la desmilitarización de la sociedad, que ese es un compromiso de los acuerdos de paz, y con este, nuevo presidente, el señor Ortiz, ¿verdad?, básicamente está llevándolo al lado contrario. Yo ya lo señalé en una carta y en un artículo, que estamos como girando, ¿verdad?, si la sociedad lo sigue permitiendo, ¿verdad?, veníamos de la locura a la esperanza, con tanta violación a derechos humanos, con tanto régimen dictatorial, con tanto exabrupto también, y todas esas cosas que sucedían, que se le llamó locura. Vivíamos prácticamente en una locura y transitamos de la locura a la esperanza, y hoy al parecer estamos transitando, o tenemos el peligro de transitar, de la esperanza a la locura, o sea, regresar a otra época. Y usted se fija con el tipo de asesores, con toda la estructura que está planteada, que incluso, por ejemplo, este sujeto que aparece ahí, este señor Mason, ¿verdad?, o sea, amenazó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Se puede imaginar, con ese tipo de asesores en el gobierno. A nosotros lo primero que hizo, en mi caso, como expresidente del tribunal, fue quitarme la seguridad, ¿ya? Y yo soy, o sea, una persona vulnerable, pues porque todas las turbas de ellos son capaces, de agredir, no solo de agredirlo en las redes sociales, sino que además de agredir, llegaron al tribunal a tomarse las instalaciones del tribunal, ¿ya?, cuando no les parece algo. Entonces estamos hablando de turbas violentas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y lo primero que hace es quitarle la seguridad al expresidente del tribunal, y hoy soy magistrado, y luego con este tipo de asesores, imagínense, locos, ¿verdad?, que incluso este sujeto también salió en las noticias que se fue a meter con un M16 al centro de San Salvador. O sea, estamos transitando de la esperanza, vamos nuevamente hacia la locura. Eso no lo puede permitir, ni lo debe permitir la población. Pero volviendo al tema electoral, porque hay otros temas colaterales, ¿verdad?, y peligrosos también. La sala se encargó prácticamente de sepultar, ¿verdad?, varias conquistas de los acuerdos de paz. No quiero decir de que vamos a mantener toda la vida las conquistas, de los acuerdos, lo bueno, lo malo y lo feo. Hay que revisar si ya hay un momento histórico en donde esa situación ha cambiado y la podemos mejorar, pues cambiémosla, pero para mejorar nuestra democracia, consolidar nuestra democracia, pero no aquellas. La sala desechó algunas conquistas, ¿ya?, que son propias para un sistema democrático y para la consolidación de la democracia. De allí que la sala, de manera intempestiva, emitió una sentencia que ordenaba transformar prácticamente todo nuestro sistema electoral. Lo que antes se conocía como listas cerradas, que implica el voto por bandera, que así lo señala nuestra Constitución en el artículo 85, pasó a listas completamente abiertas, que se le llama, como un voto con más apertura para los ciudadanos, aparentemente, pero le agrega el componente del voto fraccionado. O sea que todavía es más complicado porque no existe en ningún país del mundo. Eso, si bien se podría hacer, porque hemos llegado al extremo de la democracia, que solo 5 países en el mundo tienen este extremo, algo así como que somos el país que debería ganar concursos de democracia a nivel mundial. Lamentablemente el mundo no lo mira así, porque el mundo electoral sigue comportándose
ya sea con un sistema de votación, y eso no lo vio la sala por su miopía, digamos, en materia electoral o su ignorancia, no visualizó de que si quiere 200 países, 194 naciones de las Naciones Unidas, ¿verdad?, tienen sistema de listas cerradas o en todo caso voto preferente, que es lo que la población le llama voto por rostro. Y a veces la población confunde el voto por rostro con el voto cruzado, ¿ya? El voto por rostro es una cosa y el voto cruzado es otra, aunque se parecen, pero son cosas, digamos, diferentes. Entonces, este país hubiese transitado en el 2012 hacia ese voto preferente, donde usted puede marcar las caritas de los ciudadanos, y hubiese podido transitar también en mayor democracia o profundizar la democracia al interior de los partidos políticos, para que no digan que las cúpulas de los partidos son los que elaboran. Solo para recordar eso, qué locura más grande, pero si yo voto en San Salvador, puedo fraccionar mi voto en 24 pedazos. Qué locura, puedo dividir el voto en 24 candidatos, una locura total. 24 pedazos, correcto. 24 pedazos. Y lo más preocupante, que allí básicamente es algo así como que usted votara por Dios y por el diablo. ¿Ya? ¿Me explico? Porque usted puede votar por partidos de derecha, por partidos de izquierda, por partidos de centro, por partidos militares, por partidos religiosos, por partidos diabólicos. Por el rostro, ¿no?, que más le guste dentro de todos los partidos políticos. Pareciera que es un concurso de belleza o de popularidad, y eso hay que tener cuidado con los populismos, ¿verdad?, porque eso nos lleva a consecuencias para que la población vote más por emoción, ¿ya?, o pueda votar por alguien que invierta más en la campaña de su rostro, o sea, que no se deje engañar, porque de repente alguien puede comenzar a promoverse, ¿verdad? Y no menciono ejemplos como ha sucedido con la elección de este sujeto Ortiz, ¿verdad? Digamos, gente que no tiene ningún mérito, si quiere, académico, ¿verdad? Le digo a mi mamá, ¿y quién ganó la elección? Y mira, y ese sujeto es estudiado, ¿quién ganó? No ha estudiado. ¿Y qué es lo que él sabe hacer? No sé, digamos, tiene dinero. Y me dice mi mamá, que tiene 93 años, qué babosos son estos. Imagina la expresión de una anciana, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted debe elegir a la persona más capaz. Antes, si ustedes recuerdan, en las tribus, en la comunidad primitiva, pasando a la división en el feudalismo, los ancianos, ¿verdad?, eran los más sabios. El que tenía más sabiduría es el que gobernaba. Por ejemplo, Platón debe estar revolcándose en su tumba, en la República, porque para él precisamente los sabios o los filósofos, ¿verdad?, los que más sabían, debían de conducir la República en la polis griega, si usted se recuerda. No podían elegir al más tonto, ¿verdad?, ni que hiciera propaganda, no habían redes sociales, por supuesto, pero existía el rumor, la tradición oral, etcétera, etcétera. Pero usted nunca va a elegir, oiga bien, en condiciones óptimas, ¿verdad?, tanto en condiciones favorables, subjetivas como objetivas, al más tonto para que lo dirija, ¿sí?, al que tenga menos estudio. Pero hoy, debido a la incursión de las redes sociales, usted puede hacer eso, ¿ya? No puede elegir al más débil para que dirija un ejército, por ejemplo, ¿sí? O sea, de eso estamos hablando. ¿Y quién es líder? Quien se promueve más en las terribles redes sociales. ¿Y quién puede llegar a ganar una candidatura? Quien diga más mentiras. O sea, está dando el triunfo de la mentira sobre la verdad, por la falta de ética en política. Ya, cuando usted llega a descubrir qué era la verdad, ya ha ganado alguien unas elecciones. Acaba de ganar también un comediante en Ucrania, imagina, ya ganó en Guatemala. O sea, tenemos esas experiencias que la población luego se da cuenta del error que ha cometido, pero ya es muy tarde. Ahora, doctor, creo que es interesante algunas cosas que tiene que visualizar la gente. Las principales opiniones de apoyo a este tipo de reformas, a estas tan traída y llevada ciudadanización, yo a quien he visto apoyando son a dirigentes de los partidos de derecha. Pareciera ser que la derecha está en este juego y poco le importa. Ayer escuchaba, por ejemplo, declaraciones. Por un lado anda un diputados apoyando a quienes presentan la ciudadanización. Ayer veía también al diputado Portillo Cuadra en un seminario que tenía la Fundación Guillermo Manuel Lungo, hablando nuevamente de la ley de partidos políticos y otra vez detrás de cualquier centavo que recoge un partido político para su campaña. Doctor, nadie
puede hacer una campaña si no invierte dinero, ya sea desde un partido político o como candidato no partidario. Lo que no sabemos si el candidato no partidario podrá ser financiado con lavado de dinero, con narcotráfico, pero de algún lugar le sale ese dinero para invertir. Sí, por eso el papel del árbitro es importante. Nosotros estamos insistiendo en el tema de que hay que regular esos financiamientos, digamos, de los partidos políticos y incluso diversificar. Llevamos ahora, este día, ya que lo menciono, vamos a reunirnos con la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales para exponer cuál es nuestra visión, cuáles son las reformas más urgentes que requiere nuestro sistema electoral, porque el problema es que la Asamblea Legislativa puede tener también su visión, los partidos políticos pueden tener su visión de la reforma, entonces vamos a tratar de que coincidan, ¿verdad?, ese pliego de reforma. Pero por otro lado está también la llamada sociedad civil, ¿verdad?, que dicen representar a la sociedad civil, pero que a veces no tienen la suficiente legitimación popular. O sea, 5 personas eligen a un representante de una ONG y ahí andan, digamos, pidiendo proyectos y cabildeando, ¿verdad? Y nosotros entendemos, y si les dan $10,000 o $25,000 para promover la llamada ciudadanización o para promover el voto cruzado, lo van a hacer, ¿verdad? Y las consecuencias de eso no importan para la sociedad, porque ellos ya ganaron su proyecto, aunque nadie, incluso, es decir, algo así como que promovemos la democracia hacia afuera, pero no la democracia hacia adentro, por ejemplo, en la manera de elegir a estas ONG o sus representantes. Yo les aseguro que no son ni 5 personas, a veces son familiares los que terminan votando en esa asociación por el que ejerce la representación. Ese es un tema que hay que resolverlo. Pero por otra parte, como le digo, están esas 3 agendas, la de la Asamblea Legislativa, la del Tribunal Supremo Electoral y la de las llamadas asociaciones de la sociedad. ¿Cuál es la civil. propuesta del Tribunal Supremo Electoral, doctor? En concreto, hay varios temas. Uno es en el tema del financiamiento de los partidos, que hay que regularlo. Nosotros ya tenemos creada una unidad multidisciplinaria, ya integrada por el mismo personal. Hemos tomado de una sección, de un departamento y de otro, para conformar esta entidad. Le hemos pedido en reiteradas ocasiones, por lo menos en 2 ocasiones, presupuesto al gobierno para crear una unidad fuerte, de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, y no ha sido concedido. Entonces esperamos insistir en ese tema y que la Asamblea Legislativa nos pueda apoyar, porque los dineros, como usted dice, que no se logran fiscalizar, pueden ser dineros mal habidos, ¿verdad? Puede penetrar por ahí el narcotráfico, tanto en el tema de partidos como en el tema de no partidarios. En el tema de no partidarios todavía está más difuminado la temática, ¿ya? O sea que no rinden cuenta. Hasta ahora, por ejemplo, el no partidario que está no nos ha presentado un balance, por ejemplo, financiero, ¿ya? O sea, ¿de dónde obtuvo él su dinero para postularse, o dónde está obteniendo dinero? Y eso tendría que ser antes, durante y después, ¿verdad? Investigar esos fondos. Ese es en el tema de el financiamiento, la fiscalización. También hay otro tema importante en cuanto al presupuesto, ¿verdad? Tenemos exiguos presupuestos para elecciones más complejas. O sea, eso no deja de ser como contradictorio. Hoy tenemos menos presupuesto, o sea, nos asigna menos presupuesto, cuando las elecciones y las necesidades de las elecciones se han complejizado. O sea, no es posible que tengamos menos presupuesto ahora y antes se le diera más presupuesto al tribunal, cuando antes las elecciones eran más sencillas y hoy son más complejas. Entonces estamos pidiendo que tengamos como créditos presupuestarios con base en nuestro plan general de elecciones, para que podamos desarrollar con anticipación algunas actividades, como es la consulta ciudadana o la promoción del voto de los jóvenes, como son el tema de instalar nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, la adecuación de los centros de votación, el tema de la cartografía electoral, en donde va a estar ubicado un centro de votación. Eso es un análisis cartográfico que se realiza para todo eso, para la publicidad también y la promoción de los valores. Doctor, esa cívicos, parte de la cartografía es un etcétera. poco rara, porque yo pienso que a la hora de hacerla quizás agarraron un mapa y vieron ahí, de este lugar le queda más cerca para ir a votar a este, pero lo vieron en un mapa. Pero cuando uno está en el territorio, yo he estado viendo, por ejemplo, 2 situaciones en donde había un centro de votación en un cantón
que en el mapa vieron que era más cerca ir al cantón que está antes, y resulta que hoy para ir a votar al centro de votación tienen que caminar unos 20 kilómetros, cuando antes solo tenían 4 kilómetros para ir a votar, un cantón votando en otro cantón, pero no sé cómo hicieron esa cartografía. Sí, lo que pasa es que quiero decirle, para todo eso nosotros tenemos un mapa, si quiere, con sistema georreferenciado. Entonces nuestros equipos, ¿verdad?, van directamente al territorio a hacer ese análisis. Lo que sucede en algunas ocasiones es que no hemos tenido el presupuesto, a eso vamos, para actualizar esa cartografía, y por eso lo estamos solicitando, porque lo que usted dice es cierto. Tenemos un voto residencial que básicamente se resume en el acercamiento de las urnas al elector, pero cuando suceden cosas como que el centro de votación le queda 5 kilómetros de distancia, y lo pasaron a uno de 20. Y lo pasan a uno de 20. No, aún lo de 5 kilómetros es demasiada distancia, pero eso solo lo podemos verificar si hacemos las consultas ciudadanas, donde la población le pueda decir, mire, yo tengo problemas porque en el centro de votación tal, a mí me queda demasiado lejos y yo correspondo a este otro, o yo puedo votar en este otro centro de votación que está más cercano a mi domicilio. A veces sucede también que la población, al momento de ir al RNPN a sacar su DUI, da una dirección con un poquito de distancia, no del número, dice el número de la casa, pero la colonia, ¿verdad?, la nomina de otra manera. Usted puede llamarle por querer plantear o querer fingir, va a decir, mire, yo vivo en la residencial Las Flores, por ejemplo, y lo que dice en nuestro mapa es Cantón Las Flores, pero él dice residencial Las Flores. Entonces no es lo mismo cantón, hoy que surgen los clústeres, esta cosa que usted no sabe ni qué es, ¿verdad?, en estas nuevas colonias. O sea, eso no está nominado en nuestro sistema. Entonces a veces depende también de la persona cuando va a dar los datos al DUICentro. En la misma familia pueden ubicarse en diferentes centros de votación. Cuando usted vive en la misma residencia, en el mismo domicilio, son los mismos hermanos, y 2 hermanos votan en un centro de votación y los padres votan en otro. Eso no es posible. Todo eso se corrige con más presupuesto para poder ir al territorio, don Guido. De manera general, ¿verdad?, se ha hecho un acercamiento de urnas a la población, y eso garantiza también el éxito y la rapidez con que se ejerce el sufragio por la ciudadanía. Ahora, doctor, para ir a discutir este día a la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, ¿les han entregado algún documento previo para que vayan con alguna propuesta ya más o menos acercada? Nosotros llevamos No, le digo, ya con base a lo que piensa, a la reforma que propone la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa, la Comisión de Reformas, y allí quiero decir, hemos tenido mucho acercamiento, ¿verdad?, con esta comisión. De hecho, nos invitaron a un seminario el pasado 12, ¿verdad? Estuvimos, antes de tomar posesión este nuevo colegiado, ellos con el anterior colegiado tuvieron la gentileza de llegar y reunirse con nosotros y decirnos cuál era nuestro pensamiento sobre algunos temas. Ellos tienen básicamente 10 temas de reforma. Algunos no son de mayor urgencia y algunas nos complican. Yo lo he señalado hace poco en un canal de televisión, esta idea de ciudadanizar el 100% de la JRB nos puede llevar a administrar un nuevo problema, al estilo de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. No es conveniente en una elección tan compleja venirle a agregar otras complejidades, ¿ya? Al margen de que discutamos si la ciudadanización viola el artículo 209 en cuanto que ningún partido político puede tener preponderancia sobre otro, y cuando usted elige, ¿va?, o cuando usted sortea a los ciudadanos, no es cierto que los ciudadanos van a ser pulcros y puros, sobre todo de un padrón electoral de 5.2 millones. Se puede imaginar lo que implica sortear, ahí le va a aparecer de todo, y nosotros tendríamos que verificar que no tengan vinculación político-partidaria, pero nuestros sistemas de verificación también no son infalibles, y de repente le puede quedar una junta receptora de voto integrado, ¿va?, solo por gente que piense de una sola manera, ¿ya? Y no digo solo que piense del lado derecho, si quiere, de la historia, o del lado izquierdo de la historia, o sea, sino que personas que se pueden poner de acuerdo, pues también, sobre una determinada opción o sobre un determinado candidato. Entonces, todos esos temas
¿verdad? Hasta ahorita están garantizados, pero lo más preocupante de venir a implementar una medida para una elección compleja como la que tenemos, en donde todavía le estamos queriendo dar solución con una tecnología al voto cruzado, si no retrocedemos en ese tema, y cambiar nuestro sistema y hacer voto por rostro únicamente, y que la democracia se profundice al interior de los partidos políticos, para que en las listas participen todos. O sea, ese es otro análisis del fenómeno, porque el sistema de voto cruzado no lo quieren las naciones en el mundo. Imaginen, todas las Naciones Unidas no tienen voto cruzado y mucho menos fraccionado. Entonces ahí es de tener un poco de inteligencia, que solo imagínense, en Parlamento Centroamericano que se quiere aplicar, el 2.7% de la población votó cruzado y nos ocasionó un montón de problemas, ¿sí? Más de 5 horas para contar los votos, el 2.7% de la población para ese debacle que tuvimos. Y ¿cuánto sería? El 98, el 97.7% de la población no votó de manera cruzada. Entonces, ¿por qué usted insiste en esa idea? Esa parte, esa propuesta, ¿quién puede presentar? Porque yo pienso que ese voto cruzado no es más que una locura. Yo estoy de acuerdo con el voto por rostro. Estoy de acuerdo con el voto por rostro. Yo por lo menos no he llegado ni siquiera por el voto por rostro. Yo siempre más sencillo, voto por la bandera. Punto. Y yo confío porque los conozco a todos. Yo digo, estoy de acuerdo, todos se merecen, pertenecen a mi criterio político, yo voto por bandera. Pero por exagerar a alguien, está bien, vote por rostro, pero ya el voto cruzado es una aberración jurídica, aberración electoral que había que proponer reformarla. Tendría usted que partir de un escenario en donde, es que esa es la idea, en donde ya no existan partidos, ojo en eso, sino que candidatos. Esa es la filosofía, que el individuo, oiga bien, es más importante que la asociación o que el colectivo. Imagínense una asamblea legislativa, ya se han vivido experiencias de estas en el mundo. Cuando yo comento, porque recuerden que nos acaban de reelegir en la Asociación Mundial de Organismos Electorales, es de que discutimos problemas del mundo electoral y de diferentes países que lo llevan al Consejo Ejecutivo de esta Asociación Mundial. Entonces, ya se experimentó en algunos países estas candidaturas, por ejemplo, no partidarias, ¿ya? O que solo los candidatos puedan tener preeminencia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Imagínense el lío para aprobar un presupuesto de la nación. Hay países que se han quedado sin presupuesto de la nación. Veamos el espejo de Panamá, cuando implementaron este tipo de situación. Y ellos volvieron al sistema anterior. Porque es más fácil tratar con una asociación o con una institución hasta el tema del financiamiento. Imagínese y no con los individuos. El pago de la deuda política basado en el voto cruzado. Qué complejo eso. Le va a tocar como 60. ¿Cuánto va el voto presidencial? Para diputado. Valía como 2.87, una cosa así. El de presidente valía casi $5. Mire, entonces para diputado, si alguien cruza los 24, le va a tocar como 15 centavos. El gran problema es cuando ellos andan buscando el candidato, ¿verdad? Pero estos son los problemas más leves, Guido, en este sistema. Esos son los problemas más nimios para nosotros, porque el hecho que el candidato se pregunte, bueno, ¿y cuántos votos yo le di a mi partido? ¿Ya? Bueno, imagínese usted, le digo, si quiere promover su candidatura y quiere que la gente cruce su voto, significa que usted debe obtener 24 marcas, ¿ya? En 24 papeletas, o sea, una marca en cada papeleta, porque no lo pueden marcar 2 veces, ¿ya? Al menos en nuestro sistema. Para tener un voto. Para tener un solo voto. Y al Tribunal Supremo Electoral contar cada papeleta de manera diferente, es decir, cada ciudadano que cruza su voto tenga la certeza que está complicando al Tribunal Supremo Electoral, ¿ya? ¿Por qué? Porque alguien puede votar por 2 candidatos, otro puede votar por 5, otro puede votar por 7, otro puede votar por 9, otro por 24. Imagínense, la gente votó por 24 menos mal que es un porcentaje muy mínimo, pero ¿a quién se le ocurre votar por 24 candidatos? ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Que se equivocaron al contar, porque nadie puede estar consciente de ver 24 caras y llevar la cuenta, además de que tiene una cola también que está esperando votar, ¿ya? Entonces se equivocaron y votaron 25 veces, ese voto es nulo. Votaron 26 y hay quienes, oiga bien, los más groseros votaron 28 veces, ¿ya? O sea, es una cosa de un relajo en realidad. Entonces hay países
que tienen, todos debemos de ordenarnos en aras de tener una mejor democracia y construir un mejor país. Perú, ¿sí?, solo tiene voto por rostro, imagínense. Es una democracia muy estable. Tan sencillo cuando se votaba solo por bandera, que si yo me pasaba a otra bandera, voto nulo. Voto nulo. Pero le quiero contar esta experiencia 24. Sencilla de Perú. Fíjese, en donde las mesas ya, obviamente, esta pila de la ciudadanización. Usted ciudadaniza, ¿va?, en sistemas que son sencillos, ¿ya? Pero usted no va a ciudadanizar en sistemas que son complejos e inventados como el nuestro. Entonces se mete en otro problema. Esa es mi tesis. Entonces Perú, ¿ya?, tiene en realidad voto, ¿verdad?, entero, lista cerrada, pero abrió las listas, ¿verdad?, a que votaran por rostro, pero no corrió riesgos, ¿ya?, porque ya saben de cómo funcionan los sistemas electorales en el mundo y no tuvieron una sala de lo constitucional tan creativa y con agenda política como la que nosotros tuvimos, ¿ya?, que hoy tienen hasta un candidato en la vicepresidencia de la República. Entendamos también eso, de las ONG, de los supuestos ciudadanos y las ONG, hoy tienen cargos también y van a seguir teniendo cargos en los gobiernos. Entonces, ¿qué sucedió? Abrimos el voto por rostro, abrimos las listas, oigan, y solo permitimos el voto por rostro. Pero además de eso, no voy a darles los 15 escaños, por ejemplo, que tiene Lima, no voy a darles 20, sino que solamente les doy 2 oportunidades de votar a los ciudadanos. Se llama voto limitado, que puede ser una opción para El Salvador también. Imagínense, solo tengo voto por rostro en Perú, no voto cruzado y mucho menos fraccionado, pero solo doy 2 oportunidades de votar dentro de la lista, ¿sí? Solo puede marcar usted 2 candidatos dentro de esa lista y para ellos es suficiente. Y solo con esos 2 candidatos que marcan, se meten en una gran complicación en las mesas, ¿ya? Porque nosotros vimos esa elección también, y los diputados de la Asamblea Legislativa y diputadas han visto esa elección, ¿ya? Y solo con eso se complejiza. Ahora imagínese usted dándole 24 opciones, ¿ya?, de marcar. ¿Quién puede votar por 24 candidatos? ¿Quién puede preferir 24 rostros en una papeleta? O sea, es una cuestión en realidad de llevar la democracia siquiera al extremo. Menos mal que solo es un mínimo porcentaje. Y en la última elección aumentó al 6.87%, ¿verdad?, mientras el 93% de la población sigue votando de manera, o vota por rostro, o vota también de manera entera, y eso complica menos al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, doctor, creo que es importante en todo esto también, como cuando están hablando otros de la ciudadanización. Ya se ha dicho aquí, mire, cuando sale un partido chinguero, que aunque saque a un diputado, le cancelan su partido político, eso no debería existir ya en El Salvador, estar pidiendo salvataje a cada rato para este tipo de partidos y cambiándose nombres a cada rato. Ya no encuentran qué nombre ponerse porque en cada elección los han... Partido camaleón. Los han sacado del sistema. Son los partidos grandes quienes tienen capacidad de poner todas estas... Y hay gente que quiere. Dentro de los partidos políticos hay muchísima gente que le encanta ir a votar, a cuidar urnas. Pero ponerlo por ley, por constitución, ofreciendo multas. Mire, hay gente que está dispuesta a ir a votar, pero no está dispuesta a irse a echar toda esa jornada. Y peor aún, si se trata de una elección legislativa, Dios me libre, la gente pone grito al cielo. Y de parlamento también. Solo por darle gusto a una ONG que puede tener 5 miembros y que vea el gobierno, el Estado cómo se desenvuelve. Esas cosas también me parece que es un poco de injusticia y un poco de inconstitucionalidad, si pensamos en los derechos del ciudadano. El gran problema es también que nosotros ya la vivimos. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque ya aplicamos ciudadanización, hemos llegado a un 23%, ¿ya?, de ciudadanos que participan cuidando las urnas, y tenemos también el otro porcentaje de ciudadanos que son a propuesta de los partidos políticos, porque aquí esa categorización de que hay ciudadanos, algo así como los ciudadanos buenos, pulcros y puros, ¿verdad?, o sea que como que los quieren aislar las ONGs de los partidos políticos, algo que estos no se contaminan con los partidos políticos, y a veces los partidos políticos hacen muy bien su trabajo para deslegitimarse ellos mismos y desprestigiarse,
porque tantos son ciudadanos los que proponen los partidos políticos, no son trogloditas, ni son extraterrestres, como son ciudadanos los que provienen, si quiere, porque ya lo dice la Constitución de la República, los que no provienen de partidos políticos. Entonces, este sistema se complejiza porque ya nuestro sistema, en esencia, se ha transformado y es uno de los sistemas más complejos en el mundo, con voto cruzado fraccionado, con voto preferente o voto por rostro y con votos de listas cerradas o voto por bandera. Tiene un sistema, si quiere, de tres tiros. Entonces, el gran tema es que para capacitar a las personas que van a cuidar las mesas, hoy ya no es como en el pasado. No lo puede tomar usted de la misma fila en caso de emergencia, porque ese sujeto no va a saber qué hacer en la mesa. Esa es la gran diferencia de nuestro sistema con los sistemas que tienen también ciudadanizados, como Guatemala, por ejemplo. ¿Ya? Si usted se va a Guatemala o se va a Costa Rica, o sea, usted capacita únicamente con un folleto de 5 o 10 páginas, y ahí va a saber el ciudadano qué es lo que tiene que hacer en la mesa. Pero en nuestro sistema no es así. Necesita más capacitación. Pasan las elecciones y no terminan de entender. Porque, sí, viene gente de las Naciones Unidas, le quiero decir, y se ve en nuestro sistema. Bueno, ya que ustedes tienen sistemas también complejos de todas partes de Europa, los pongo a hacer ejercicios en la papeleta y no hayan qué hacer. Y son expertos, a veces en materia electoral. Han visto un montón de elecciones y no han visto ninguna como la de nosotros. Tienen que venirse las delegaciones antes a nuestro país para poder estudiar nuestro sistema y poder emitir opiniones. Así es de que, como le digo, esa ciudadanización, ¿verdad? Si bien puede ser positiva para nuestra sociedad, no es este el momento histórico ni en la elección. ¿Por qué no la aplicamos en una elección presidencial para ver cómo nos va? Aún en la elección presidencial las actas presentan errores, y ahora en una elección legislativa y en una elección de Parlamento Centroamericano, más la municipal, las actas presentan mucho más errores y el sistema es más complejo. Estamos tratando de resolver el problema de cómo transmitir los resultados electorales, ¿ves? Cómo se procesan esos votos, que ya fallaron 2 empresas en esta tarea, y son empresas grandes, pues, que han dirigido elecciones de, por ejemplo, el presidente Obama, ¿verdad?, en Estados Unidos. Imagínense. O sea, no son empresas que están aprendiendo, saben qué hacer, como la última empresa que falló con el tema de las preferencias. Así es de que yo creo que el sistema es bastante complejo para poder capacitar a esas personas, además de sortearlas de un padrón de 5.2 millones de ciudadanos. Además de hacer ese sorteo, usted necesita mandarlas a capacitar, porque así dice la ley. Capacitarlas en el llenado de actas, capacitarlas en el trabajo que van a hacer ese día en las mesas, desde recibir a los electores, ¿verdad?, y todo el procedimiento ese logístico. Pero lo más complicado es cómo llenan esa acta y plantear todos esos datos que van a extraer de la papeleta, cuáles son los votos enteros que ha obtenido cada partido político, cuáles son los votos de preferencia que ha obtenido dentro de las listas y cuáles son los votos cruzados que ha obtenido también cada candidato o cada partido político. O sea, no es sencillo. Así es de que hay que capacitarle. ¿Y qué es lo que pasa allí? Viene otro procedimiento de las excusas, porque los ciudadanos desfilan para poder excusarse. Y viera, es triste, ¿verdad? O sea, no entender la realidad de nuestro pueblo, ¿verdad? Cuando las madres dicen, yo no puedo, yo soy madre soltera, por ejemplo, tengo 3 hijos, no tengo nadie que me los cuide, ¿ya? Porque mi mamá murió, ¿ya? ¿Cómo voy a ir yo a una capacitación que trata sobre este tema? Después voy a otra capacitación y después tengo que ir el día de las elecciones también, por 15 o 25 dólares que me van a pagar. Mi empleador no me da permiso, ¿va? Piensa que no estoy yendo a otra cosa, a pesar de que nosotros les podemos tramitar o mandar una nota. Mientras, es complejo. Mientras en El Salvador no sea prohibido no ir a votar, correcto, o sea obligación, no sea obligación ir a votar, es legal no ir a votar. Qué fregado para un ciudadano que yo no voy a ir a votar por A o B, Z razón. Tras que no va a votar, lo van a obligar a que vaya a la Junta Receptora de Voto. Y lo van a multar si no llega a multar también. Y allí viene otro, imagínense todos los procedimientos sancionatorios que tendríamos que seguir después para los que no lleguen. El tribunal pasaría, ¿va?, con, imagínense, de un padrón de 5.2 millones y llega a votar el 50% o un poco menos en elecciones legislativas y de parlamento. O sea, el 40, serían prácticamente 2,5 millones.
Y de allí, si no se presentan a la integración de JRB 10,000 personas, va a tener que seguir 10,000 procesos. Ahora, pero los procesos sancionatorios, doctor, eso implicaría una reforma. Una reforma al código. Porque me refiero a las sanciones a aquellos ciudadanos que no se presenten el día a cuidar las mesas de votación, porque imagínense lo delicado, que después de haber sido capacitado no se presente, o que nunca se presente. Si a mí me quieren sancionar porque no me niego a formar parte del sistema electoral, ajá, para que me sancionen tienen que estar legislado esa sanción. Está legislado. Está legislado. La Asamblea Legislativa aprobó una reforma para las elecciones del 2018. O sea que ya hay una multa. Alguien debería de acudir a la sala de lo constitucional. Entonces, acudió. Ya se interpuso un recurso de un ciudadano porque dijo que le estaban violentando, ¿verdad?, sus derechos fundamentales, ¿verdad? Y entonces la sala, porque nadie puede ser obligado también, él argumentaba el artículo 7, creo que es de la Constitución de la República, que usted no puede ser forzado a realizar un trabajo y que todo trabajo debe ser remunerado. Debe ser remunerado, pero además tiene que haber consentimiento del ciudadano. Ojo en eso, tiene que haber consentimiento, no que lo van a obligar y que usted llegue. Entonces la sala dijo que en este caso, porque era algo así como una cuestión de fuerza mayor o de utilidad pública, entonces el ciudadano debía asistir y le declararon sin lugar, ¿verdad?, ese recurso al ciudadano. Entonces, básicamente están en manos de la autoridad electoral que los pueda convocar. Creo que es bueno, doctor, también, por eso digo, como al principio, retornar a revisar un poco qué se pretendía, cómo habíamos estado en los años 72, 77, usted le explicaba a un principio también, pero cuál es el espíritu en los acuerdos de paz. De hecho, en la Constitución de la República se habla de que el aparato electoral estará conformado por ciudadanos a propuesta de los partidos políticos. No le dice al partido político, garantice usted que todos sean correligionarios suyos, que sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro. Simplemente son ciudadanos que vendrán a propuesta de los partidos políticos. Eso ya está de esa manera. Eso lo dijo también la sentencia de la sala. Aunque le pedía el ciudadano otra cosa, pero igual la sala por conexión dijo que debían ser a propuesta de los partidos políticos que hubieran obtenido un resultado electoral o una legitimación popular en la elección anterior. Esos van a integrar las juntas receptoras de votos. Hay sentencia. Entonces, hay sentencia que le dice que es a propuesta de los partidos políticos, porque la sala saliente, a pesar de que se atrevió a modificar una serie de cosas, no se atrevió a romper con el equilibrio en la integración de las mesas. Entonces dijo, como ya el 209 de la Constitución le dice que no va a haber una preponderancia de un partido sobre otro, esa fue una conquista de los acuerdos de paz, y ahora venir a tirarla o venir a romperla sería bastante difícil. Entonces hay una sentencia de la sala de lo constitucional, ¿verdad?, que dice que son a propuesta de los partidos políticos que obtuvieron las 4 primeras posiciones, que obtuvieron los resultados electorales tales. Por tanto, doctor, no hay una ley que esa idea de estas ONG que andan queriendo proponerle a la Asamblea Legislativa para su concepto de ciudadanización, no podría hacerlo la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que hay jurisdicción sentada. Hay una jurisprudencia ya planteada. A veces nos gusta respetar esa jurisprudencia, a veces no, porque en el voto cruzado no hemos querido retroceder, ¿va?, porque hay una sentencia de la sala, ¿va?, e incluso que nunca dijo que para parlamentos centroamericanos se iba a votar de manera cruzada, y el tribunal también lo aplicó, igual que nunca dijo que los rostros de los ciudadanos iban a ir en la papeleta, los rostros de los candidatos, sino que bastaba con el nombre. O sea, hemos complicado el sistema electoral de gratis. No lo sigamos complicando, porque podemos tener bastante crisis en esta elección que ya es compleja, con 3 elecciones en una. Entonces lo que hay que hacer es simplificar el sistema, porque el ciudadano también de a pie, ¿verdad?, el ciudadano común, ¿verdad?, no tiene tiempo para andar en tantas capacitaciones electorales. O sea, porque trabaja, porque cuida a su familia, ¿verdad?, porque es el sostén del hogar. Toda esa realidad hay que estudiarla. Las excusas que nosotros recibimos, o sea, la vez pasada fueron procesiones
que tuvimos que abrir un día más de excusas, y si no la paramos la gente sigue excusándose. Cosas tan importantes que hay que revisar, doctor, como el mismo artículo 85, que a pesar que sobre él también hay sentencia, hay que decir, el artículo 85 fue una idea de la derecha salvadoreña. Es un artículo contrainsurgente, está dedicado al FMLN que estaba alzado en armas. Sin embargo, dice que el único mecanismo para acceder a un cargo de poder es a través de los partidos. El único medio para acceder al gobierno es a través de los partidos políticos, y eso la Sala de lo Constitucional también, ¿verdad?, lo reformó. Prácticamente hizo esa reforma, y eso no es correcto, porque ya el procedimiento de formación de ley planteaba el camino para hacer una reforma. O sea que esos son los exabruptos de la Sala, por lo cual la historia tendrá que juzgarlos, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá en esta oportunidad. Le agradecemos de manera especial la visita que nos ha hecho el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, muchas gracias, suerte en este segundo periodo que recién inicia, y en la reunión con este lío, que ojalá no sea para hacer más compleja la situación. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Guido, también, y siempre por esos análisis profundos que realiza en medio de las entrevistas también, que a veces uno pues, no tiene que hacer ante los análisis tan profundos también que usted hace. Muchas gracias, doctor. Conversando. Nuestra entrevista de hoy.